Bienvenido al presente video tutorial. El mismo será una herramienta de apoyo para tocar algunos temas trascendentales o más bien unos temas fundamentales sobre la medición epidemiológica, que espero que les sea de utilidad para la resolución de las tareas propuestas para esta semana. Pues veamos en qué consiste este tema de la medición en epidemiología. Ustedes, cuando han revisado, digamos, los materiales que se les ha propuesto a leer, ven que las medidas en epidemiología se pueden resumir en tres grandes grupos: medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. Cada una de este tipo de medidas pues tiene alguna lógica o algún tipo de utilidad específica. Veamos en qué consiste, cuál es esa utilidad y cuáles son este tipo de medidas. Comencemos con las medidas de frecuencia. Estas reflejan la ocurrencia relativa de la enfermedad o de un evento en la población. Solamente es la ocurrencia relativa. Ya no estamos hablando de números absolutos, estamos hablando de números de frecuencias relativas en este caso. ¿Cuáles son las más utilizadas? Bueno, tenemos medidas de morbilidad, como son la prevalencia, tanto la puntual como la de periodo, la incidencia acumulada, la tasa de incidencia. También tenemos las medidas de mortalidad. Estos son, por ejemplo, las tasas de mortalidad y la de letalidad. Las definiciones de cada uno de estos tipos de medidas de frecuencia pues las disponen ustedes en sus materiales de apoyo. Yo les voy a proporcionar también algún material de apoyo adicional donde si han tenido problemas con la identificación de las definiciones y la operacionalización, pues les podrá servir también de apoyo. Eso es cuanto a las medidas de frecuencia. Las medidas de asociación reflejan la fortaleza o la magnitud de la asociación entre un factor de riesgo o un evento de enfermedad. Vean que hay una diferencia fundamental entre medidas de frecuencia y medidas de asociación. Las medidas de frecuencia nos dicen únicamente de cuánto hay y de qué, ¿no? Por ejemplo, en un estudio nos pueden hablar, por ejemplo, en un grupo poblacional, qué proporción o cuál es la prevalencia de diabetes en diversos grupos poblacionales, en niños, en mujeres, en adultos, en hombres, mujeres, perdón, ¿no? La incidencia de una enfermedad en un periodo de tiempo, la incidencia de una enfermedad por grupos poblacionales de interés, etcétera, o la letalidad de una enfermedad o mortalidad de una enfermedad en grupos poblacionales o un periodo de tiempo y demás. Solamente nos están hablando de la frecuencia de ocurrencia de ese fenómeno o de la velocidad de ocurrencia de ese fenómeno en caso de que estemos calculando incidencia, ¿no? Las tasas de incidencia. Mientras que las medidas de asociación ya nos están dando otro tipo de información. Nos refieren básicamente, por ejemplo, cuando estamos analizando factores de riesgo, qué tanto un factor de riesgo se está asociando a desarrollo de un evento patológico en caso de que sea un factor de riesgo, o qué tanto un factor en estudio se está relacionando a la no ocurrencia de un daño, y estaríamos hablando en ese caso de un factor de protección. Veamos cuáles son las medidas de asociación. Existen de razón. Aquí tenemos los riesgos relativos, las razones de prevalencia, razón de tasas, razón de momios. De diferencia, como son las de diferencias de riesgo, diferencias de prevalencia, diferencias de tasas. Y hay otras medidas más complejas como son cálculo de coeficiente de correlación y el coeficiente de regresión. Todas ellas son medidas de asociación, que lo que nos permiten es ver en qué medida un riesgo o un factor de riesgo se asocia o no al desarrollo de un daño o un problema de salud dentro de la población. Y por último tenemos las medidas de impacto. Las medidas de impacto ya no nos hablan de las fuerzas de asociación entre un factor de riesgo y
la ocurrencia de un daño, sino que nos reflejan la cantidad de daño expresado en número de personas con la enfermedad en estudio que pueden ser evitados en un grupo poblacional si se interviene efectivamente sobre un factor de exposición o sobre un factor de riesgo. Es decir, si yo intervengo y elimino este factor de riesgo en la población, ¿cuánto daño o cuánta enfermedad preveo que se va a evitar? A ese tipo de preguntas es que nos resuelven el cálculo de las medidas de impacto. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas de impacto? Tenemos riesgo atribuible en expuesto, número necesario a tratar, fracción etiológica en expuesto y riesgo atribuible en la población. Como les digo, les proporcionaré un material donde sale bastante bien caracterizado y definido estos conceptos, e incluso vienen algunos ejercicios muy sencillos de resolución de casos y que permiten identificar cómo paso a paso se calculan cada una de estas medidas epidemiológicas y su interpretación. Ahora, ustedes ven entonces cuál es la utilidad de las mismas. O sea, cuando nosotros tenemos un estudio epidemiológico interesan los tres aspectos. Uno, cuánto daño estoy teniendo, y eso me lo dan las medidas de frecuencia, tasas de incidencias, las incidencias y las prevalencias. Además me interesa saber qué factor de riesgo me están explicando esta ocurrencia de daño, ¿no? Y es cuando comienzo a utilizar las medidas de asociación. ¿Cuándo las utilizo? Cuando estoy explorando factores de riesgo relacionados al daño o a la enfermedad que estoy estudiando. Y me interesa saber qué nivel de asociación existe para identificar dentro de todos los posibles factores de riesgo aquel que se relaciona con mayor fuerza al daño, y por tanto yo tendré identificado sobre qué factor de riesgo tendré que incidir para evitar la ocurrencia de daño. ¿Cuánto daño evito si además intervengo en ese factor de exposición? Pues esa respuesta me la da el cálculo de las medidas de impacto potencial. Pues bien, ven que hay una correlación en la utilidad de estas medidas cuando hacemos una intervención o un estudio epidemiológico. Pero ahora, algo que faltaría, digamos, analizar es cuándo utilizo las medidas o qué tipo de estudios me permiten utilizar este tipo de medidas. Porque no es como de repente se nos pudiera antojar, no es que yo manejo mejor riesgo relativo, entonces siempre voy a estar calculando riesgo relativo. O no, a mí me gustaría entender razón de momios, entonces quiero aprender a usar razón de momios y siempre voy a calcular razón de momios. No es así el asunto. Lo que tenemos realmente que asumir es que el tipo de diseño epidemiológico que seleccionemos para la realización de nuestro estudio es lo que define el tipo de medidas de frecuencia, el tipo de medidas de asociación y el tipo de medidas de impacto potencial que se podrán calcular. Ahora, yo sé que ustedes hasta este momento no se han introducido al tema de los diseños epidemiológicos, así que solamente voy a dar una breve explicación de cuál es esta relación entre los diseños epidemiológicos y las medidas de frecuencia, las medidas epidemiológicas, solamente para que ustedes cuenten con este referente. Por favor, el centro de atención es las medidas epidemiológicas en esta sección. Podemos agrupar los diseños epidemiológicos en dos grandes tipos de estudios, los prospectivos o de seguimiento y los retrospectivos. Y esto lo que nos marca es el sentido de seguimiento de la información o de los grupos de investigación. Dentro de los estudios prospectivos o de seguimientos clásicos tenemos los estudios experimentales, los cuasi experimentales y los de cohorte. ¿Qué es lo que caracteriza este tipo de estudios? Ustedes lo ven acá. Partimos de una población blanco donde tendremos que definir, digamos, cuáles serán de esa población los susceptibles de participar dentro del estudio. Y lo que va a diferenciar estudios experimentales, cuasi experimentales y los de cohorte es la capacidad del investigador de controlar, digamos,
las variables del entorno y de capacidad de seleccionar aleatoriamente, digamos, a los participantes dentro del estudio. Pero bueno, esto lo van a ver ustedes posteriormente. En esencia, los estudios prospectivos tienen el siguiente diseño. Se parte la población que entra al estudio o el grupo muestral, todos son individuos sanos. Al inicio del estudio tenemos que garantizar que todos estos individuos estén libres del daño o del evento mórbido que estamos estudiando. Es decir, si la variable respuesta o el efecto deseado a estudiar, en este caso es por ejemplo el desarrollo de diabetes mellitus, la población que inicia en los estudios prospectivos tiene que estar libre de diabetes mellitus. Si la enfermedad que estamos estudiando o lo que nos interesa estudiar es, digamos, la ocurrencia de hipertensión arterial, la totalidad de la población que seleccionemos como grupo muestral en un estudio prospectivo tendrá que ser en su inicio libre de esta enfermedad, o sea, hipertensión arterial. O sea, comenzamos con población sana o libre del efecto. Lo interesante es que a este grupo poblacional, a este grupo meta, a este grupo muestral, el investigador tendrá que definir dos grupos a los cuales tendrá que visualizar, digamos, la presencia del factor de riesgo. Es decir, en esencia, dentro de este grupo muestral, lo que nos interesa es establecer dos grupos de comparación: aquellos que cuentan con el factor de exposición y aquellos que no cuentan con el factor de exposición. Por ejemplo, si lo que estamos estudiando como factor de exposición la obesidad y como digamos daño a la salud diabetes mellitus, entonces lo que tendremos que seleccionar al inicio de nuestro estudio será, como población en estudio, grupos de personas o una muestra de personas que no tengan diabetes mellitus. Ahora sí, lo que me interesa dentro de este grupo es que poder comparar aquellos que son obesos contra aquellos que no tienen obesidad. Y lo que me interesaría, por ejemplo, en el transcurso del tiempo, ver en cada uno de estos grupos de comparación cuál es la velocidad o cuál es la frecuencia de ocurrencia de nuevos casos. Te digo, si el interés aquí es medir diabetes mellitus, entonces lo que me interesaría en el grupo de los obesos, cuántos nuevos casos de diabetes mellitus ocurren, y en el grupo de los no obesos, cuántos nuevos casos de diabetes mellitus ocurrirían. Vean que lo que interesa en cada uno de estos grupos es la cantidad de nuevos eventos ocurridos. Por eso es que al inicio tratamos de que en la población muestral no haya personas con eventos diagnosticados. ¿Cuál es la importancia? Bueno, que si tenemos el inicio del estudio y un tiempo de seguimiento, al finalizar el estudio lo que tengo acá es número de nuevos eventos en los expuestos y número de nuevos eventos diagnosticados en los no expuestos. Por tanto, lo que me permite estudiar este tipo, analizar, digamos, o estimar este tipo de estudios, cuando he respetado estas reglas de diseño, es estimar medidas de incidencia directamente. ¿Cómo se calcula la incidencia? Pues calculando el número de nuevos casos ocurridos en un determinado periodo de tiempo. En un grupo, y número de nuevos casos de enfermedad ocurridos entre el total de personas pertenecientes al grupo de los no expuestos. Y así tendríamos incidencia en expuestos e incidencia en no expuestos. Ojo, el objetivo es calcular medidas de incidencia. Perfecto. Si este tipo de estudios prospectivos, cuando hemos respetado las reglas del diseño, es decir, partir de población libre de la enfermedad, para que podamos calcular número de nuevos eventos de enfermedad que ocurren en ambos grupos de comparación,
Entonces podemos calcular incidencias. El cálculo de incidencia nos permite, digamos, una gran riqueza de estimación de medidas. Por ejemplo, en medidas de frecuencias podemos calcular incidencias acumuladas o tasas de incidencias. En medidas de asociación, riesgo relativo. Acuérdense que medidas de asociación nos dirá, digamos, en qué medida el factor de riesgo está relacionado a la ocurrencia de la enfermedad. Entonces podemos calcular riesgo relativo y razón de tasa. Y en las medidas de impacto, o sea, aquellas que nos dicen, interviniendo el riesgo, cuánto daño o cuánta enfermedad puedo evitar, nos permitirá calcular riesgo atribuible, número necesario a tratar, fracción etiológica de expuesto y riesgo atribuible en la población. Entonces, toda esta información es susceptible de ser calculada a partir de estudios prospectivos. Caso contrario, en los estudios retrospectivos. ¿Cuáles son los estudios retrospectivos? Pues miren ustedes, estudios de caso control y, por ejemplo, los estudios transversales. ¿Cuál es la lógica de este tipo de estudios? Por ejemplo, en los casos y control no partimos de población sana, no, más bien lo que hacemos es seleccionar un grupo de personas que presentan la enfermedad. Ubíquense, por ejemplo, ustedes en un estudio de brote, por ejemplo, un estudio de brote de fiebre ictérica. Entonces lo que hacemos es seleccionar un número de casos o personas que tienen o han sufrido la enfermedad o que han sido diagnosticados con fiebre ictérica, por ejemplo, y seleccionamos una cierta cantidad o un grupo de comparación. Para cada caso, un control comparable. Y lo que comenzamos a explorar es hacia atrás en el tiempo el antecedente de exposición a determinadas variables o factores potencialmente de riesgo y que sean de interés. Pero aquí lo que se hace es, partiendo de estos dos grupos de comparación, sanos versus enfermos, preguntar hacia atrás por antecedentes de exposición. Vean que el sentido es contrario. No partimos de población sana, sino de comparación de personas enfermas, ya enfermas, versus personas sanas. Y lo que interesa es hacia atrás explorar antecedentes de exposición a factores de riesgo potenciales. Entonces, como es hacia atrás, vean que no podemos saber, digamos, en qué momento fue que se ocurrieron. Aquí no estamos calculando incidencias. No nos importa calcular número de nuevos casos. Es más, nosotros seleccionamos los casos de enfermedad independientemente de que hayan sido casos nuevos o casos viejos. Son casos probablemente del brote que seleccionamos. Pero como estamos preguntando hacia atrás por factores de riesgo, aquí no vamos a ver, nunca vamos a tener la posibilidad de calcular incidencias. Aquí más bien lo que vamos a calcular, o lo que podemos calcular, son datos de prevalencia o, en su defecto, razón de momios. Ojo, por eso es la razón de por qué es importante que un salubrista o un epidemiólogo maneje el concepto de razón de momios y pueda interpretarlo. ¿Por qué? Porque tanto los estudios de casos y control como los estudios transversales no nos permiten calcular incidencias, sino que siempre estamos trabajando con datos de prevalencia. Cuando estamos trabajando con estudios retrospectivos, por tanto, solamente como medidas de frecuencia podemos calcular prevalencia, ya sea puntual o lápsica. Como medidas de asociación únicamente podremos calcular razón de momios, y como medidas de impacto potencial, las razones de momio únicamente nos permiten calcular la fracción etiológica en expuesto como medida de impacto potencial. Por eso es que le digo que hay una relación directa entre el tipo de diseño epidemiológico que ustedes seleccionen con el tipo de medidas epidemiológicas que ustedes deberían utilizar para ese tipo de diseño. Y por eso es tan importante que ustedes arranquen conociendo este tema de las medidas epidemiológicas. ¿Por qué? Porque luego ustedes vendrán a introducirse, digamos, al tema de los diseños epidemiológicos, y es necesario que ustedes ya tengan esta base, ¿no?
para determinado tipo de diseño, entonces qué tipo de información es la que puedo generar. Como les digo, habrán algunos, como por ejemplo para el caso, estudios de casos incontroles, que ustedes se verán con mucha frecuencia a lo largo de su carrera profesional, donde obligatoriamente pues lo que tienen que manejar, digamos, es el análisis de las razones de momio. Y bueno, yo sé que me parece que de todos los estimadores, de todas las medidas epidemiológicas, esta es la que genera un mayor nivel de complejidad para su interpretación, por lo cual propongo que haremos un video tutorial específico, digamos, para el análisis e interpretación de la razón de momios, de tal manera que a ustedes les sea fácil la interpretación, tanto la elaboración, el cálculo e interpretación de una razón de momio. Bueno, hasta aquí el presente video tutorial.